Bueno, este espacio es para hacer el análisis de la actividad diseñada para la Diplomatura de Habilidades Socioemocionales del E-Mediador, en donde se planteó una actividad de encuentro sincrónico, en el cual los estudiantes se invitaron a hablar abiertamente en los micrófonos, en un espacio abierto y de charla, tipo conversatorio, en el cual deberíamos aplicar todas las habilidades socioemocionales que se vieron dentro de la diplomatura. En esta actividad entonces se buscaba establecer un análisis de una sensación o sentimiento en especial que era el temor o el miedo. Entonces primero se hizo el conversatorio y luego se aplicó un formulario en el cual se hicieron las preguntas que estamos viendo en pantalla. Al aplicar ese cuestionario tuvimos los siguientes resultados que se resumen en esta tabla. Tuvimos 23 participantes, desafortunadamente por el partido de fútbol. La explicación fue esa, es que hubo muy poquita gente, pero los resultados que nos dio al hacer análisis de la tabla fueron bastante interesantes y vamos a hacer el análisis. Entonces, para la pregunta 1, la pregunta 1 nos decía que qué sensación o sentimiento tenía cada estudiante al iniciar el curso de Pensamiento Lógico Matemático, que es un curso de primera matrícula, es neurálgico y con el mayor número de estudiantes que tiene la universidad. En este caso, teníamos varias opciones, que era alegría, expectativa, ansiedad, miedo y confianza, en el cual pues la ansiedad tuvo el mayor porcentaje con un 35%, equivale a 8 personas de las 23 que digamos que asistieron a la actividad. Seguida con el 26% por el miedo y la confianza. Por último teníamos 2 personas, lo que equivale al 9%, que manifestaron alegría, y una persona que manifestó tener expectativa, lo cual equivalía al 1%. Aquí podemos entonces ver que la ansiedad pues fue la mayor, pero pues la ansiedad pues digamos que se puede confundir con muchas otras sensaciones, y digamos que es interesante que esta haya sido el mayor sentimiento que ellos sienten al iniciar el curso. La segunda pregunta, nos preguntaban qué sentía, si temor o miedo al iniciar el curso. Aquí la respuesta pues fue muy significativa también, con un 48%, lo que equivale a 11 estudiantes que manifestaron que sí, efectivamente tenían un sentimiento de temor o miedo, y un 43% que no, lo que equivale al 2%, perdón, 9%. Esa diferencia entre el 48 y el 9% pues es bastante amplia, y digamos que esa última o esa otra opción de tal vez también mezcla un poquito las dos, lo cual nos haría pensar que también subiría esos índices, pues al no tener, digamos, una claridad respecto a sus sensaciones. En la pregunta número 3 nos preguntaban qué factores le producían miedo, o sea, queríamos identificar qué fueran los factores más preponderantes o significativos para que ellos tuvieran esa sensación de temor o miedo al iniciar el curso. Aquí el mayor porcentaje, que fue el 39%, fue el factor de tiempo sin estudiar, que digamos que es algo muy normal y generalizado que vemos dentro de nuestros cursos, porque vemos gente mayor que por muchas y diversas situaciones no pueden continuar con sus estudios universitarios superiores, y lo hacen de manera tarde, o les tocó hacer una pausa y están volviendo a retomar, bueno, por diversas causas, que pueden ser, digamos,
tratadas para otro estudio similar al que se está haciendo en este momento. Luego de esa causal, el segundo factor o la segunda causa que más les producía miedo a los estudiantes fueron las malas bases en matemáticas y luego veíamos miedo a los temas del curso, porque pues digamos que hay un cierto desconocimiento de lo que trata el curso. Y entonces podemos establecer de aquí de manera muy clara que los dos factores con mayor porcentaje fueron el tiempo sin estudiar y las malas bases en matemáticas. En la pregunta número 4 nos preguntaban que si se tomaba la sensación de miedo o temor como positiva o negativa. Aquí fue contundente, la respuesta es positiva al 91% y negativa el 9% solamente, lo cual es muy esperanzador porque pues eso indica que realmente los estudiantes están conscientes de su miedo, pero pues no se quedan en el proceso y quieren continuar para alcanzar sus metas, lo cual es bastante interesante. En la pregunta número 5 preguntaban si, o la pregunta decía que si era consciente de sus emociones y sentimientos al iniciar el curso. Al igual que la pregunta anterior, la respuesta fue contundente, un sí, si eran conscientes de sus sentimientos al iniciar el curso el 91% y solamente el 9% expresó que no lo era. Entonces aquí pues yo pienso que cada estudiante sí tiene en cierta forma algo de autoconocimiento de sí mismo dentro de qué potencial tiene y qué capacidades tiene, y sin embargo transforma las cosas negativas en positivas siempre. Esa es la tendencia a ver lo positivo en vez de lo negativo y me parece interesante porque uno pensaría que podría ser al contrario. En la pregunta número 6 expresaban que si pudo expresar sus sentimientos, preguntaban que si pudo expresar sus sentimientos en la actividad, que fue el conversatorio que hicimos. Y pues aquí los resultados también fueron bastante positivos, fueron muy buenos. El 70% manifestó que sí, el no fue apenas del el 17% y tal vez fue un porcentaje del 13%. Entonces vemos que hay mucha diferencia entre el porcentaje de los que sí manifestaron que sí pudieron expresar abiertamente sus sentimientos en la actividad que se diseñó para esta certificación de la diplomatura. En la pregunta número 7 nos indicaban que si cree usted que la actividad de hoy de hoy le ayudó a poder confrontar su miedo al iniciar el curso. Los resultados fueron contundentes también y muy claros, con un 96% de los estudiantes que manifestaron que sí les ayudó a confrontar su miedo y solamente una persona que no, lo cual pues es bastante significativo en este estudio en especial, que es un estudio de casos, un estudio preliminar. Sería muy interesante poder ahondar en este tema porque sí sería un apoyo muy grande para los tutores que somos de primera matrícula.